Acabamos de terminar nuestra serie en el libro de Romanos y ha sido un tiempo increíble el poder ver este libro y ha sido un tiempo retador en Romanos, pero si te perdiste algo, ve a nuestra app, ve a la página web, puedes ver otra vez la prédica, porque es importante que no simplemente veamos una vez y ya está, sino que la anterior se construye en la siguiente y así sucesivamente, porque Dios sigue hablándonos y nos invita a que vayamos a aguas más profundas. Así que por favor, hagan esto, devuélvanse a verlo, porque ahora vamos a empezar nuestra serie de verano y vamos a hablar de las disciplinas espirituales y el poder seguir los ritmos sagrados, las disciplinas espirituales. Entonces, vamos a hablar de lo que son las disciplinas espirituales, por qué las seguimos y vamos a hablar hoy de nuestra primera disciplina, que es la celebración. Les estoy adelantando lo que viene. Entonces, sabemos que somos formados por aquello que seguimos. Y cuando vemos la vida, aquellas cosas en las que nos enfocamos, en las cosas que vemos, son las cosas que nos moldean y esas cosas son importantes. Y por eso cuando muchas veces escuchamos disciplinas espirituales, empezamos a pensar en reglas, obligaciones, algo que debo hacer, algo que me restringe, algo religioso. Pero la verdad es que cuando vemos a la escritura, hay una invitación diferente que nosotros tenemos el día de hoy. Y las disciplinas espirituales no son un castigo, son prácticas que podemos hacer y son unos caminos, no son cadenas, y son caminos en el que nosotros podemos ir. Y cuando leemos la escritura, podemos entender que esto no es para ganarse el amor de Dios, porque no hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios, porque Él te ama porque te ama. Él tiene su corazón hacia ti porque tú eres su hijo e hija. Y tú no te puedes ganar eso, pero sí hay una forma de posicionarnos y experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando traemos estas cosas a la práctica, somos formados y podemos escuchar a su Espíritu Santo. Y si somos honestos, vivimos en un mundo en que está sobrecargado de información. Tenemos la mayor cantidad de información y acceso a ello que en cualquier momento de la historia, porque puedes escuchar la Biblia yendo en el tren, en el bus, caminando, puedes escuchar un podcast que te da toda la información para ser mejor en tu vida. Tenemos adoración a todo momento, tenemos escritura, cientos y miles de libros y tenemos recursos ilimitados. Pero a pesar de tener toda esta información que tenemos disponible para nosotros, hay tantas personas preguntándose por qué me siento tan distante de Dios, porque siento que no puedo escuchar su voz, porque siento que voy pasando por una temporada que es seca, que es aquello que me estoy perdiendo. ¿Por qué vuelvo a los mismos patrones, a aquellas cosas que una vez dije que no volvería a hacer? Porque siento que no estoy creciendo. Y la respuesta a estas preguntas es más simple de lo que pensamos, porque la información no nos transforma. La información puede ayudarnos, pero no nos transforma. La formación requiere una participación. La formación requiere participación y por eso lo vemos en Romanos 12:2 y dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y él dice, vean, hay algo que deben hacer y Dios les ofrece esa renovación de esa mente, pero ustedes deben ponerse en la mente de Cristo. La honestidad que viene cuando Dios nos ofrece algo, pero hay una participación que nosotros debemos tener, porque el ser informados no es lo mismo que ser transformados, porque el objetivo de nosotros como cristianos no es saber más de Jesús, porque Jesús dijo, ¿no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Y él dirá, yo no los conocí, porque el objetivo no es conocer más de Él, sino ser más como Él. Así que con nuestros corazones abiertos, con nuestras manos abiertas, en cada conversación, cada día, cada semana, para poder controlar esas mariposas y esas cosas, situaciones, personas que no nos llevan al camino correcto, que no nos hacen sentir bien y tal vez sintamos
que están con nosotros esta semana, pero tenemos que tener claro que esas cosas en las que nosotros nos metemos a diario, aquellas cosas que repetimos continuamente, va a moldear quién somos, porque nosotros nos convertimos en aquellas cosas que repetimos. Y si tú dices, yo me siento enojado todo el tiempo y estás permitiéndote ser una persona que se enoja, a mí no me gusta, John, como esto está pasando en mi vida. Y yo te diría, este es un momento para que vayas más adentro y permitas que el Espíritu Santo alumbre nuestras almas y permitirnos ser discípulos al aplicar sus disciplinas, porque estas no son actividades religiosas que nosotros vamos a ver acerca de la adoración, de la oración, del sacrificio, de la escritura, del ayuno, que es el favorito de todos, y el estar en soledad, pero yo prefiero hacer eso juntos, y la generosidad, el servicio, el confesar. Y hoy vamos a hablar de la celebración. Y estos son caminos antiguos que los creyentes en Cristo han caminado por generaciones y son ritmos sagrados que nos ayudan a crear un espacio para Dios y para trabajar de forma más profunda en nuestra vida. Y estos son caminos, son antiguos y son prácticas que nos van a ayudar a ti y a mí a permanecer cercanos a Jesús en un mundo que está tratando de jalarnos y alejarnos de Él. Y la verdad es que nosotros no nos acercamos a Cristo naturalmente, sino que nos vamos alejando poco a poco. Y muchas veces para, para poder ser maduros espiritualmente necesitamos ser intencionales y necesitamos tener esa formación y por eso estamos teniendo esa conversación hoy, porque queremos ser esas personas que escuchan su voz, que reconocen su presencia y que caminan con Él y que son transformados por su espíritu y que se parecen más a Cristo cada día. Y esa es la inspiración y la invitación que tiene el Espíritu Santo el día de hoy, porque las disciplinas son caminos, no son un rendimiento, no son qué puedo hacer yo para ganarme su amor, para ganarme su aprobación, sino es una invitación para caminar con Él y para parecerme más y más a Jesús. Y cuando veamos la escritura, vamos a entender a través de esta serie de verano de cómo podemos poner en práctica estas disciplinas espirituales. Así que el día de hoy no te pedimos y no oramos por una cosa más que tenemos que hacer y un check que tenemos que hacer, sino que te oramos de que mientras nosotros caminamos y nos acercamos a ti, tú nos muestres de que esto es para moldearnos, porque sabemos que tu gracia nos salva, pero cuando ponemos en práctica estas disciplinas nos moldean, no nos salvan. Y hoy oramos para que tú nos moldees y podamos ser más como Jesús. Amén. Amén. Vivimos en un mundo en donde es conocido vivimos en una ciudad que es conocida por el vino, por tener una buena calidad de vino, y nosotros podemos recorrer y ver estos viñedos y viñedos en kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y si estás pensando en millas, es mucho. Y muchas semillas están creciendo, pero ninguna semilla está creciendo por sí sola, está creciendo en conjunto. Y hay una reja, hay un enrejado en donde el viñedo va a crecer como en un tipo de reja y la reja por sí no produce un fruto, pero sí crea un marco en donde el fruto puede crecer. Y cuando nosotros vemos las disciplinas espirituales, no vemos que las disciplinas espirituales creen un fruto, pero las disciplinas son como esa reja, ese enrejado en el que crece. Y es un marco que produce amor, paciencia, amor, benignidad, fe, gentileza y todos, y el favorito de todos, dominio propio. Porque
le agradezco a ICB Kids porque mis hijos han aprendido lo que son los frutos del Espíritu y se lo han aprendido más rápido que muchos adultos. Y cuando oramos con mis hijos, él ora siempre cada uno de los espíritus y él dice, mi hijo dice, cuando se me olvide, el que se me olvide, el que no haya nombrado, que dame de ese y le doy gracias a ICB Kids porque eso también me inspira a mí. Y cuando nosotros vemos a la escritura, Jesús practicaba las disciplinas espirituales. Y si no están tomando notas, por favor, tomen notas, porque si no lo anotamos, no nos vamos a acordar. Y si no lo recordamos, no vamos a poder ponerlo en práctica. Así que, por favor, anotémoslo para que podamos seguir. Así que en Lucas 5:16, Jesús dice que, que Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Dice que a menudo, no ocasionalmente, no cuando le convenía, no cuando ya tenía todo resuelto, no cuando la vida ya se había tranquilizado, porque cuántos aquí sabemos que la vida no va lento y yo ahorita voy lento, pero todo a mi alrededor va muy rápido. Y dice que él solía apartarse. Y hay un patrón acá, vemos algo que él hace y es ayunar. Y al final de nuestra serie vamos a ayunar. Él servía, decía que Jesús ponía estas cosas en práctica al retirarse, el servir a otros y el celebrar. Incluso cuando nosotros vemos las escrituras en Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores. El, la persona más conocida, la persona más santa, practicaba la celebración, practicaba muchas cosas más, pero una cosa que practicaba era la celebración y esta es una invitación más profunda, porque existen muchas disciplinas, pero existen porque nos quieren acercar al corazón del Padre, porque cada disciplina, la idea, el objetivo es crear un espacio para que podamos transformar y podamos ser transformados y vamos a ver semana a semana las diferentes disciplinas. Y hoy vamos a ver, número uno, la celebración. Y la celebración es más que una emoción. En Salmos 126, del 1 al 3 dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, entonces él decía, él está hablando de traer al pueblo de Israel a libertad, dándoles esperanza nuevamente y decía, nos parecía estar soñando. Si alguna vez han estado alrededor de alguien que es un soñador, es increíble, pero es aterrador para aquellos que no son los soñadores. Y dice, nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones de júbilo. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Si el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Y cuando Dios te libera y tenemos esta celebración esta disciplina de celebración, hay algo que ocurre dentro de ti, en tu alma, pero no significa que de repente todo en la vida está fácil. Y no sería increíble que Jesús dijera, si tú me sigues, la vida sería fácil, solamente paella y flores y pan con tomate y churros y café y todo de lo bueno. Pero Jesús nunca dijo esto, que la vida sería fácil. ¿Él qué dijo? Él dijo, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes, personas que habían sido esclavizados. Era lo único que conocían, era lo único que recordaban el ser esclavos, pero Él les dio libertad y dice que su boca se llenó de risas y su lengua con canciones de júbilo. Y hay algo que ocurre cuando celebramos, porque la celebración y la alegría nos recuerda la bondad de Dios. Y cuando vemos las diferentes historias que nosotros hemos vivido y podemos apuntar a aquellos momentos en que Él ha sido fiel con nosotros. Y si lo ha seguido por algún tiempo, tú puedes hacer esto. En esta situación, en este momento, en esta fecha, Él fue fiel y nos llenó con esta paz, con esta alegría. Y la celebración nos conecta y está conectada a la fidelidad de Dios.
Y mientras nosotros celebramos, recordamos cuando Dios estuvo activo en nuestra vida, porque vivimos en una cultura en que la alegría y la celebración la haré únicamente cuando lo sienta, cuando yo me sienta bien. Pero nosotros acá podemos ver que es algo más allá, es algo más grande que no depende de mis circunstancias de alrededor, ni depende del resultado de algo, sino que es algo que yo escojo, es una postura, es una perspectiva, es algo que ustedes y nosotros podemos y yo podemos poner en práctica, porque nosotros, y dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, alegraos siempre en el Señor. Celebren quién Dios es y lo que Él ha hecho. Y cuando Pablo está escribiendo esto, algo que amo de Pablo es que él no está escribiendo esto desde la Costa Brava, en un chiringuito, tomándose y comiendo su almuerzo, sino que él está desde la prisión. Él está en la cárcel, un lugar en donde no es cómodo, donde no está bien, pero está escribiendo palabras de esperanza desde la cárcel. Y eso nos dice que en medio de nuestra situación, en la tuya, en la mía, el que nos está diciendo, alégrense, celebren, celebren, porque las emociones varían, las circunstancias cambian, las los cambios vienen, pero el carácter de Dios es permanente y nuestra celebración puede estar anclada a algo más profundo que nuestras circunstancias. Pueden estar ancladas a algo más allá que nuestra circunstancia actual. Pueden estar ancladas en la bondad de Dios, en su fidelidad, en sus promesas y en su victoria. Y cuando estás atravesando una temporada que es impensable, Él está contigo y aún hay algo por lo que celebrar. Y puede que el mundo te esté pateando, pero Él está ahí, Él sigue siendo fiel y hay algo por lo que celebrar. Y nosotros practicamos la celebración todos los días como una familia. Con Brandy lo celebramos, no significa que no existe algo, no finjan que ese dolor no es real y que ese sufrimiento no se siente como sufrimiento, porque a nadie le gusta el sufrimiento y si se sienten así, recuerden, tenemos un equipo pastoral que quiere estar con ustedes, porque nadie dice, estoy feliz del dolor, de este sufrimiento. Pero si nosotros fijamos nuestros ojos en Él y escuchamos su voz y nos fijamos en Él y nos acercamos a Él, hay algo por lo que podremos celebrar. Y hay momentos con Brandy que tenemos una gran semana y podremos celebrar fácilmente. Y hay otra en donde son muy duras y somos honestos alrededor de eso, pero también encontramos esto por lo que celebramos. Y la semana pasada celebré un año desde que falleció mi mamá y ha estado tan presente porque he pensado, mi mamá amaba esta comida, a ella le encantaría ver esto debería enviarle este mensaje, pero recuerdo que sería demasiado costoso mi plan con un mensaje al cielo, pero recuerdo y celebro lo increíble que ella fue, el legado que nos ha dejado y mis hijos celebran la belleza de quien ella era. Y esas dos cosas existen en el mismo momento. Y yo no sé tú qué estás atravesando, yo no sé por lo que estás pasando, qué es aquella cosa que está dirigiendo tu barca o qué es eso que te está quitando, pero te recuerdo que en medio de la tormenta más grande en la que tú puedas estar, hay algo que se pueda celebrar. Porque es muy fácil celebrar después de la victoria, pero la fe celebra mientras se sigue en la batalla. Cualquiera puede celebrar después de que ocurre algo, pero el que se regocija, el que celebra antes de que llegue esa victoria, porque es muy fácil celebrar cuando Dios ya partió el mar en dos, pero aquellos que hemos seguido a Cristo y estamos en medio de la tormenta y el agua aún no se ha partido en dos y celebramos eso, entendemos que la celebración no es algo que simplemente
hacemos, es una disciplina que nosotros debemos hacer. Y nosotros, dice la escritura que bendeciré al Señor en todo momento y su alabanza siempre estará en mi boca. Y dice, yo haré algo. No dice, tal vez lo haré, si la situación mejora, lo haré, sino que es algo intencional, es una disciplina, es algo que dice, bendeciré al Señor. Ahora, número dos, la celebración es una lucha espiritual y la celebración es algo más. Y, eh, y si fuera un arma, y si cada vez que estamos atravesando algo y celebramos nos hiciera más fuerte, una que es una de las cosas que veríamos es justamente eso, de que no es opcional, porque el enemigo intenta mostrarte de que la alegría y el gozo es opcional, pero no es así, porque la palabra dice que al celebrar en esos momentos, Dios será nuestra fortaleza, que si aún puedes celebrar, si puedes sentir ese gozo, si aún puedes estar presente y si puedes ver cómo la palabra conecta de esta forma, vamos a ver en Nehemías que la celebración siempre está conectada con el gozo. Y dice, importante, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza, es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo y la celebración nos hacen más fuertes y esos corazones que están tristes, esas mentes que están pensando en todo, en muchas cosas y esos cuerpos que están cansados y nos sostienen y nos dan la valentía en esas situaciones difíciles para seguir avanzando y para seguir confiando en Dios. Porque una de las cosas que al enemigo le encantaría hacer en tu vida, en mi vida, en la iglesia y en las diferentes iglesias es que la gente continúe desanimada y que aquella cosa que Dios nos está invitando es imposible, pero dice que Dios es el Dios de los imposibles y que nosotros en los momentos más difíciles podamos tener esperanza en aquellos momentos que no parece tener. Y nosotros lo podemos ver en Hechos. Paulo y Silas han sido encadenados, han sido azotados, les han roto su ropa. Si había alguien quien se podía quejar, son ellos. Y si tú dices, John, así es la temporada en la que yo siento, así me siento yo. Y acá vemos, si alguien tenía razones para sentirse amargados y tristes, serían ellos. Pero ¿qué dice? A medianoche dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y en ese momento donde todo a su alrededor no era bueno, donde tenían cadenas puestas, donde no había una salida, ellos aplicaron su disciplina espiritual de la celebración, porque la celebración es una lucha espiritual. Y dice que ellos lo hicieron durante toda la noche. Y dice que los cimientos de la cárcel se movieron y sus cadenas fueron rotas y salieron de allí como hombres libres. Y eso no tiene ningún sentido, pero eso mismo hará Dios en tu situación cuando tú lo celebras y lo alabas en los momentos más difíciles. Él hará un camino donde parece no haber uno. Ese tipo de fe, ese tipo de celebración, esa que no permite rendirse y sin importar, y que dice, sin importar lo que está pasando, aún duele, es difícil, pero la celebración levanta nuestros ojos y nos permite fijar nuestros ojos en Él y nos recuerda que nuestra historia es más grande que el momento en el que estamos viviendo y nos recuerda que nuestro dolor no es permanente y nos recuerda que Dios aún está escribiendo la historia en la que estamos ahora. Y no es negar la realidad, es una declaración de una realidad mayor. No es una negación de lo que está ocurriendo ahora, sino una declaración de una realidad. Y muchas personas me han preguntado cómo estás en tu proceso de recuperación.
Y honestamente he estado en mucho dolor el día de hoy. Anoche he estado en el dolor más grande desde mi cirugía. Y no ha sido mi espalda, ha sido los dedos de mis pies. Ellos no tocaron los dedos de mis pies. Y he estado orando a Dios, despierta mis pies, despierta los dedos, pero he sentido más dolor del que sentía antes. Y tenemos una decisión que tomar en ese momento, y es decir, Dios, tú deberías saberlo todo. Cuando yo me refería, despierta mis dedos de los pies, debían amanecer sin dolor, no despiértalos y que duelan. Y estaba allí acostado anoche, cerré la puerta de mi cuarto y decía Brandy, tenía la puerta del cuarto cerrado y ella me preguntaba si fue a propósito y yo tenía que quejarme y John me pregunta, ¿estás bien? Y Julia también, y yo les decía, sí, estoy bien, pero en ese momento podía o enojarme o celebrar. Y lo que hice en ese momento, gracias Dios, por despertar los dedos de mis pies. Gracias por despertar mis pies. Yo tenía otro plan, pero tu palabra dice que tus caminos son más grandes. Y aunque esté en dolor en este momento, sé que estoy siendo sanado. Y yo no sé el camino por el que tú atraviesas, pero si tú celebras en medio de la tormenta, sé que Él te llevará a un lugar mejor, incluso aunque no tenga sentido. No es pretender que el valle no está presente, de que la tormenta no existe, pero entender quién está contigo en esa tormenta y que camina contigo por el valle de muerte. Y no estamos diciendo que no es real la batalla, pero es recordar quién y ver quién está contigo en esa batalla. Y eso es lo que hacemos cuando celebramos, porque la oscuridad no sabe qué hacer con aquellos que se niegan a no detenerse, a celebrar. Ellos no saben qué hacer con esas personas que no se detienen, que siguen celebrando. ¿Estás en dolor? Yo también. Y vamos a seguir celebrando juntos, manteniendo nuestros ojos fijos en Él, practicando la celebración como una batalla, como una lucha espiritual. Número 3, el Evangelio comienza y termina con la celebración. Y esto me parece fascinante porque cuando Jesús quería explicar lo que como Dios era, él contó una historia o unas historias de la celebración. En Lucas 15, y este no es el reto para ti esta semana, siempre vemos un reto semanal, pero esta es tu tarea y es leer Lucas 15, esa es tu tarea, leer Lucas 15, porque en Lucas 15 vemos tres parábolas muy importantes que nos ayudan a entender el corazón y el carácter de Dios, porque Él habla de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo perdido. Y en cada una de esas historias, en cada una de esas parábolas, todas terminan de la misma manera. ¿Y saben cómo terminan? Terminan en celebración. El pastor encuentra su oveja, la mujer encuentra su moneda y su padre recibe a su hijo perdido. En cada una de estas hay celebración, hay una fiesta y termina en una celebración que ellos escogieron. El cielo celebra, el cielo sabe cómo lanzar una buena fiesta y Jesús era conocido como aquel que iba a fiestas y que era amigos con esos pecadores. El cielo simplemente no está tolerando gente redimida, sino que está celebrando estas personas redimidas. Porque la historia del hijo pródigo, aquel hijo que se va, se revela, gasta todo y eventualmente regresa a casa, no porque él merezca la gracia, no porque se ganó el perdón, sino porque él realmente se da cuenta de que la casa del Padre es mucho mejor de lo cualquier cosa que él ha experimentado. ¿Y qué ocurre? El padre lo ve a la distancia y ese padre corre hacia él y lo restaura, pone una túnica sobre sus hombros, pone sandalias en sus pies, pone un anillo en sus manos y dice en el versículo 23 y 24, tengamos una fiesta, tengamos un banquete para celebrar, porque mi hijo que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida. Él se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.
Ese padre pudo haber dado una buena lección, pudo haberle dicho a su hijo que le explicara, le podría decir, gánese su camino, usted ya recibió todo lo que debía recibir, pero en vez de eso, él le lanza una fiesta. ¿Por qué? Porque la celebración es el lenguaje de la gracia. La celebración es el lenguaje de la gracia, porque cuando la religión dice, demuestra, pruébate a ti mismo, la gracia dice, ven aquí. Cuando, cuando la religión dice, gánate tu lugar, la gracia dice, bienvenido de regreso. Porque el Evangelio no se trata de personas tratando de pelear o de encontrar a Dios, sino de un padre corriendo hacia su hijo y que cuando llega a casa celebran, porque la celebración no es únicamente una disciplina, sino que es un reflejo del corazón de Dios. Y cuando celebramos y cuando nos regocijamos, es porque Él también lo hace. Estamos hablando del Dios que creó los océanos, el que sostiene el mundo en su mano, el que creó las galaxias, se regocija y se deleita en su pueblo, en su gente. Y nosotros empezamos a celebrar cuando nos damos cuenta que somos amados. Y el día de hoy tenemos una invitación para poner en práctica la disciplina de la celebración. Y tú aceptarás esa invitación porque seremos esas personas que celebran sin importar la situación en la que nos encontremos, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Celebraremos. Jesús, te doy gracias. Jesús, te damos gracias porque las disciplinas no son tareas, sino son deleites. Te doy gracias porque el día de hoy tú nos invitas a algo hermoso, algo especial y algo único en un mundo que está lleno de personas cínicas, que están enojadas y que tienen miedo, que están abrumadas. Tú nos invitas a ser personas que recuerdan, que se regocijan y que celebran que Jesús está vivo. Dios, eres digno de ser celebrado y nosotros hoy te celebramos y te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por estar presente y por tu gracia que nos encontró cuando estábamos perdidos y por que tú nos cargas cuando estamos débiles y tu paciencia que nunca se agota y te pedimos perdón porque muchas veces hemos dejado que el estar ocupados reemplace la intimidad y nos hemos quedado tranquilos simplemente con tener la información y no con ser transformados. Y perdónanos porque hay veces que nos hemos olvidado de tu bondad y de lo bueno que eres, pero hoy escogemos recordar lo fiel que has sido, recordar tus promesas, tu provisión, tus promesas, tu salvación, la cruz y celebrar de que estás vivo y que nos diste al Espíritu Santo, que nos moldea y nos transforma, que nos habla, nos enseña a escuchar tu voz para poder estar enamorados con tu presencia, sin importar cuál es la situación, circunstancia, problema, y escojo celebrar por quien tú eres. Y en eso tú podrías redimirnos y llenarnos de tu gozo, de salvación, que nos da fortaleza, que nosotros podamos ser un pueblo que celebra por ti, por a causa de ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y en un momento vamos a pasar tiempo de reflexión y oración. Y siempre que lo hacemos tenemos unas preguntas para reflexionar y para orar. Y te quiero retar para tomar este tiempo de reflexión. Sé honesto con Dios porque Él ya lo sabe. Él ya sabe qué está ocurriendo, qué está pasando en tu vida. Y sé honesto y real con Él, pero siempre queremos dar la oportunidad de conocer a Cristo, porque sabemos que Él vino en el momento indicado y que Él entró a la historia de la humanidad, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, pagando el precio por tus pecados, por los míos, por nuestro pasado. Pero la Biblia dice que Él se levantó de la muerte, conquistando la muerte, pagando por nuestros pecados.
peleando por nosotros. Y la Biblia dice que todo aquel que pone su esperanza en Él pueden ser llamados hijos de Dios. Y tal vez ustedes dicen hoy, yo no soy un seguidor de Cristo. Y tal vez ustedes no han puesto su decisión de confiar en Él y tal vez estás aquí en este lugar o tal vez estás en línea y hay algo que sientes en tu corazón, en tu mente que te está moviendo y tú dices, quiero invitar a Cristo por primera vez en mi vida. Quiero aceptar su gracia y su perdón que me haga nuevo. Y esto no significa que tienes todas las respuestas. Sé que tienes más preguntas que respuestas. Lo que esto significa el día de hoy es que vas a tomar ese primer paso para confiar en Jesús, aceptar su gracia, aceptar su perdón y aceptar esa esperanza que viene de Él. Y de aquí en adelante queremos caminar contigo por todas esas preguntas que pueden aparecer. Y si ese eres tú, quiero orar por ti. O tal vez tú dices, yo era un seguidor de Jesús. O tal vez hay personas que aún creen que lo eres, pero si tú eres honesto, ha pasado mucho tiempo desde que he vivido por Cristo. Y tal vez hoy digas, yo podría realmente usar un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Te tengo grandiosas noticias. Jesús está aquí. Sus brazos están abiertos para darte la bienvenida a casa, de regreso a la familia. Y lo que quiero que hagamos es oremos y quiero invitarte a que inclines tu rostro el día de hoy. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cerramos los ojos, inclinamos el rostro para tener un momento privado entre tú, yo y Jesús. Y si ese eres tú y que quieres invitar a Jesús a tu vida por primera vez, y necesito un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. ¿Podrías levantar tu mano diciendo necesito un nuevo comienzo porque quiero orar contigo? Y te veo y tú dices yo necesito a Cristo en mi vida, necesito un nuevo comienzo. Te veo a ti también, te veo mi amigo, te veo. ¿Quién más? Necesito un nuevo comienzo, necesito a Cristo en mi vida, John. Me gustaría que movieras tu mano, levantaras tu mano. Te veo. A ti también te veo. Si hay alguien en línea, escríbelo en el chat porque hay alguien esperando para hablar contigo. Porque hay alguien ahí para hablar contigo. Levanta tu mano y tú dices, quiero a Cristo en mi vida, ese nuevo comienzo. Alguien más que diga, necesito un nuevo comienzo. Y que diga, te veo, y diga, necesito un nuevo comienzo. Te veo, en el balcón también te veo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a orar juntos. Primero vamos a orar en inglés y luego en castellano. Porque esta oración no es la que te salva, es la gracia de Dios la que te salva, es la proclamación externa de lo que Dios está haciendo dentro de ti. Y no lo vas a hacer solo, porque tienes una gran familia y ya estás aquí con nosotros, atascado, atrapado con nosotros. Ora conmigo. Señor Jesús, te necesito. Perdóname por mis pecados. Perdóname por el pasado. Entra a mi vida. Yo te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza y un futuro brillante. Vida aquí y eterna. Ahora en castellano. Jesús, te necesito. Perdóname por mis pecados. Perdóname por el pasado. Entra a mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza. Dame vida. Aquí y eterno. Amigos, la Biblia dice que si tú le pides a Cristo que entre, Él entra. El viejo se ha ido y el nuevo ha llegado y eres una nueva creación en Cristo Jesús. Así que si oraste esto y lo crees con con todo tu corazón, felicitaciones, bienvenido a casa, tienes un nuevo comienzo. Y al final de esta reunión hay una mesa de los próximos pasos porque tendrás a un amigo ahí para responder preguntas, para abrazarte, para estar contigo y si estás en línea, hay alguien allí que te va a ayudar. Así que escribe y recuerda, no estás hecho para hacer esto solo y queremos ayudarte en este camino. Y también tenemos un diario de los próximos pasos
en castellano, en inglés impresos y también digitalmente, en catalán, en inglés, en castellano. Lo puedes encontrar en la página web, en la app y simplemente es una guía para ayudarte los próximos 21 días en este camino que has empezado y queremos estar contigo y queremos ayudarte. Y estamos emocionados por las preguntas que vienen, por el camino que se avecina. Bienvenido a casa. Estamos tan felices y tan orgullosos por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Y ahora, en un tiempo individual, vamos a reflexionar en oración y después vamos a regresar para dar una actualización de Construyendo el Futuro. Las preguntas de reflexión de hoy son, ¿qué es lo que me está moldeando actualmente? ¿Qué ritmos están dando forma a mi vida en este momento? ¿Dónde me invita el Espíritu Santo a practicar la celebración? Tomemos un tiempo de oración honesto y reflexión y regresaremos.